el doctor Israel Adrián Quino. Doctor, muy buenos días. Disculpe, pero estamos emocionados con el tema de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy buen día, estimado Sandro, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país y felicidades a nuestra poderosa Universidad Mayor de San Andrés y este logro por el primer puesto en Egipto. Honrado, por supuesto, yo también soy de la San Andrés, así que me siento orgulloso y comparto empáticamente la victoria de estos jóvenes en Egipto. Bien, doctor, muchísimas gracias por los conceptos. Claro, como buen de San Andrés, sanandresista, pues usted también es un gran representante en el tema del constitucionalismo y para eso lo hemos convocado, doctor. Este 17 de octubre se va a realizar el Cabildo que está, según palabras de Evo Morales, organizando Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Bueno, la figura del Cabildo está contemplada en la Constitución Política del Estado como una forma representativa de democracia directa y bueno, es una vez que tenga la tuición del Tribunal Supremo Electoral, va a tener validez. A ver, por favor, en este ámbito quisiera por favor que nos pueda orientar. Así es, estimado Sandro, la Constitución Política del Estado, en su disposición 11, justamente habla de la democracia participativa, que son la expresión de colectivos humanos reunidos en asambleas o en cabildos para deliberar, para generar pronunciamientos de interés colectivo, ¿no? Estos pronunciamientos dice ya de manera concordante la ley electoral, la ley del régimen electoral, la ley 026, que tienen un efecto deliberativo, no así vinculante, es decir, que cualquier decisión que se tome en cabildos no tiene un efecto jurídico directo hacia la autoridad para que se traduzca, por ejemplo, en una decisión de política pública, en una decisión institucional o en un mandato de revertir seguramente alguna demanda que tenga algún cabildo. Hemos tenido cabildos en el país desde antes de la Constitución, estimado Sandro, y creo yo ha sido un instrumento principal de lucha desde el oriente boliviano o desde esos departamentos hoy día plenamente autonómicos. Recordarás el año 2008 la denominada, mal llamada, Media Luna, también justamente ha utilizado y ha recurrido a los cabildos para expresarse políticamente, en un primer momento con demanda de autonomía, ya en un segundo momento con demanda también de federalismo, ¿no? Y ha sido un instrumento, podríamos decir en términos estrictamente políticos, de lucha, ¿no? De la denominada derecha conservadora frente al movimiento al socialismo, y que ha tenido también resultados constitucionales. La demanda autonómica del 2008 se ha traducido el 2009 en una nueva constitución con demanda justamente y reconocimiento autonómico en el modelo del Estado. Bueno, a partir de allí se ha tenido también otros cabildos en el país. El más reciente, el año pasado, estimado Sandro, cuando se demanda en una consigna de censo 2023, también en el caso del pueblo cruceño, exigiendo censo para esta gestión, y paró 36 días. Allí el gobierno arremetió con toda su instrumentalización desde la estructura del poder del Estado para reprochar y repudiar esta medida. Hoy ese mismo gobierno acude a la medida del cabildo. Son contradicciones políticas, sin embargo, valederas en el marco del ejercicio de un derecho que es la democracia participativa, y por supuesto allí tendremos el próximo 17 un cabildo en la Ciudad del Alto. Doctor, aquí se genera una especie de polémica porque usted sabe que tras la aprobación de la Constitución Política del Estado quizá tenemos 4 formas de democracia: la democracia representativa, la democracia participativa, la democracia directa y la democracia a través de la democracia indígena, ¿no es cierto? Más o menos son 4 que se ha establecido. Pero de alguna forma los cabildos, el cabildo de 2007, no sé si usted recuerda, donde participó toda la ciudadanía paceña, fue precisamente por la sede No Se Mueve. Es decir, todos los paceños subimos a El Alto y participamos de este importante cabildo que ha de alguna forma mantenido la sede de gobierno en La Paz.
Ahora, los cabildos tradicionalmente han estado vinculados a los pueblos originarios, indígenas y campesinos. Eso hay que tomar en cuenta muy importantemente, porque esta era la manera representativa y participativa de los pueblos originarios, indígenas y campesinos. El hecho de que Santa Cruz haya ejercido o haya transformado el concepto de cabildo, es decir, agarraban unas resoluciones hechas a mano, las leían, ¿están de acuerdo? Sí, 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 indicaban, ¿no es cierto? No había una discusión, no había propuestas, pero tradicionalmente en nuestro país el cabildo nace en función a organizaciones comunitarias indígenas y campesinas. En realidad, estimado Sandro, el cabildo como institución tiene un origen europeo, español, y es que las colectividades españolas elegían históricamente a sus regidores y alcaldes para que administren la cosa pública. Ese es el origen, de pronto, como institución jurídica de toma del poder, ¿no? Si hacemos una revisión histórica del propio constitucionalismo, a partir de la estructura del poder, tiene su origen en España. Bueno, a partir de allí, por supuesto, estas formas, esas expresiones ya en nuestro territorio han tenido en tierras altas las asambleas, ¿no? Sindicatos agrarios, campesinos, y en tierras bajas los cabildos. Sí, es una forma de organización sociológica en la cual también se delibera, se decide. Eso históricamente. A partir de allí también se han tenido. Y el caso del 2007, estimado Sandro, es un gran ejemplo, porque el 2006 se debatía en Bolivia la sede de la capitalía, ¿no? El discurso de capitalía para Sucre versus, ¿no?, la sede no se mueve en el caso de La Paz. Claro, estábamos en un año en el que se desarrollaba un proceso constituyente en Sucre cuya primera gestión de 12 meses no se había avanzado ni se había deliberado un artículo. Pelearon 255 constituyentes del 2006 al 2007 por aprobar un reglamento, si era por mayoría o era por 2/3. No trabajaron 12 meses, pero la pugna interna fue la aprobación del reglamento. De allí estas medidas. Bueno, a partir de allí se constitucionalizan recién las asambleas y cabildos a partir del 2009, 2 años después. Quizás del 2009 en adelante sí podríamos hablar de cabildos con reconocimiento de legalidad y constitucionalidad. Y para que un cabildo, estimado Sandro, tenga un reconocimiento de legalidad, tiene que tener una supervisión y acompañamiento del Tribunal Electoral. En este caso, si se realiza en La Paz, del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, cuyo servicio intercultural CIFDE también tiene que enviar un par de técnicos para realizar el informe de acompañamiento y supervisión. En cualquier caso, si bien es una manifestación reivindicativa de derechos, es una manifestación propia de ejercitar un mecanismo de deliberación e interpelar a la autoridad, ¿no? Pueden haber cabildos vecinales exigiendo al alcalde, por ejemplo, luminarias, alcantarillado, entre otras cosas. A nivel departamental pedir carreteras, o a nivel nacional, como ocurrió en Santa Cruz, un censo, o el del 2007, pese que no estaba aprobada la Constitución, pero pedir que no se mueva la capital sede de gobierno, por un lado Sucre, por otro lado La Paz. Entonces pueden generarse esos manifiestos de deliberación. Lo dijiste muy bien, la Constitución reconoce 3 formas de democracia, ¿no? La democracia directa, ¿no?, o participativa, la democracia indirecta o representativa mediante los diputados, senadores, legisladores que uno elige en las urnas, y la democracia comunitaria, cuya esencia es la no reelección. Ahí vemos una contradicción constitucional. Sin embargo, la ley electoral ha creado un mecanismo de transversalización entre las 3 democracias. A eso le llaman la democracia intercultural. Bueno, está en la ley del régimen electoral propio para procesos electorales, pero hay que coincidir primero en que al no ser vinculantes, hay elementos deliberativos de colectivos humanos, con menor proporción, de movimientos populares afines, no afines, cualquiera fuera su origen, es un mecanismo constitucional de deliberación. Segundo, al no ser vinculantes, ya puede solamente uno advertir que cuyos efectos o cuyas decisiones tienen un fin estrictamente político. Así en la historia reciente desde la Constitución del 2009 se han tenido, hasta el cabildo del año pasado convocado por el señor
Camacho, exigiendo censo 2023. Y tercero, estimado Sandro, creo yo, en este momento se convoca un cabildo, no hay problemas nacionales, no hay coyuntura de demanda, de consignas en absoluto. En este momento hay una pugna de poder al interior de un partido político, el Movimiento al Socialismo. Pasa al Congreso la OCAEñe y el sector disidente del MAS, que se queda sin el partido, convoca un cabildo efecto de un partido, ¿no? De un partido que le puede permitir replicar el poder el año 2025 a la actual gestión gubernamental. Entonces se convoca un cabildo por un interés estrictamente partidario. Creo que ese tiene el sentido del del cabildo del próximo 17 de octubre. A eso iba, doctor. Muy buena el punto de vista que usted ejerce. Es decir, tras el Congreso del Movimiento al Socialismo de la OCAEñe, Evo Morales sale de alguna manera fortalecido porque logra conseguir en un Congreso que se lo ratifique como presidente del Movimiento al Socialismo y también se lo promociona como candidato, como el único candidato del Movimiento al Socialismo a las elecciones de 2005. Es decir, que este cabildo que va a realizarse el próximo 17 también quiere mostrar una fuerza de poder, es decir, están haciendo muestras de quién concentra más gente, quién tiene más poder, quién tiene poder de convocatoria, precisamente para equilibrar estas dos fuerzas. Pero usted bien lo decía, bueno, este es un tema, si quieren, del Movimiento al Socialismo. No, seguramente que igual van a deliberar para, quizá, como algunos analistas están indicando, para conformar el Frente Amplio y lo puedan también, llevar a la presidencia como candidato a Luis Arce Catacora. Pero es una medida de fuerza, ¿no es cierto?, entre el más evista y el más arcista. Es una pulseta política entre un presidente y sus sectores afines, ¿no? Es natural, las organizaciones sociales que les son afines, pues lo hacen porque tienen la estructura y los medios estatales para lograr aquello. Y de otro lado, el liderazgo de un expresidente a cargo del partido político más grande del país. Cuando el próximo lunes se realice este cabildo, se lo hará a efectos de consecuencia de no haber paralizado el Congreso, de no haber impedido que el señor Morales se reelija en la presidencia de este partido. Ya tiene un margen de legalidad, ya ha cumplido la ley 1096 del MAS y es el quinto partido habilitado en este momento para participar de unas presidenciales. Bueno, cuando ocurra esta medida de fuerza, de pulseta en la ciudad del Alto, pues creo yo que es un momento importante para ya no recularle, estimado Sandro, a la intención de fondo, ¿no? Están intentando guardar silencio, mimetizar sus intenciones, el decir que solamente se hace gestión. En política, estimado Sandro, el tiempo es oro. Y en tanto y cuanto no tengan todavía una decisión real, pública, van a seguir postergando, ¿no?, su consigna. Sin embargo, es una fecha interesante para el arcismo, para proclamar una candidatura. Tienen las condiciones estatales para formar un partido. El presidente Lucho, además de aquello, tiene todo el derecho de ir a la reelección. La Constitución así se lo permite. El artículo 168 le permite al presidente Lucho ir a una reelección y allí medirán fuerzas, seguramente en la ciudad del Alto, por la convocatoria de asistencia principalmente de asociaciones de gremialistas. La economía informal en el Alto es la predominante, más del 80% de la actividad económica es informal y cuenta propista. Seguramente también la cantidad de funcionarios públicos de los ministerios va a ser ingente al asistir allí. Las descentralizadas del interior van a llegar seguramente para ese lunes y va a haber una muestra de musculatura de fuerza. Lo lamentable que tiene solamente un objetivo, que es político partidario. La
la desesperación por evitar irse el 2025 e intentar replicar el poder. Ese es el objetivo del Cabildo del 17 de octubre. ¿Que están en su derecho? Por supuesto que sí. Lo que a mí me parece, y lo digo, estimado Sandro, como vecino alteño, me parece por demás reprochable, pero además indignante, que se utilice una fecha tan simbólica, tan emblemática para nosotros los salteños, esa fecha, ¿no?, en la que debiéramos reivindicar las solicitudes, ¿no?, reivindicar la extradición de los dos responsables de la masacre de la guerra del gas con más de 60 muertos en mi ciudad, lo van a utilizar para un evento político. 20 años se cumple este 17 de octubre, 20 años de impunidad de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, ¿no? No hay justicia para esas familias, las hermanas y los hermanos salteños de luto, hoy sin sus seres queridos en más de 60 hogares, esperando justicia y el poder político en esa fecha dedicado a hacer política. Indignante como ciudadano alteño, estimado Sandro. Doctor, ya para concluir y agradecerle el contacto, de verdad importante el análisis que usted realiza. ¿Qué podemos esperar ahora del Cabildo? Seguramente va a estar repleto, va a estar lleno. Evo Morales dijo que faltaría que Luis Arce lleve una Biblia, tratando de hacer un parangón con Camacho, de alguna manera desacreditando el Cabildo, llevando a empleados públicos. Estos empleados tienen que llevar a 5 personas, qué sé yo. Pero esta práctica, doctor, hay que ser sinceros, también Evo Morales lo hacía. Cuando era presidente, todos los empleados públicos estaban metidos en las reuniones, en las concentraciones populares. Todo el mundo andaba con una camiseta de Evo Morales. No me va a decir que eso no era el uso de los empleados públicos y la gente adherente al movimiento al socialismo. Bueno, ya está claro, es una medida de fuerza para hegemonizar, polarizar entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Pero ¿qué está pasando? Hasta los propios, opositores ya no tienen discurso, están marginados, los han raleado de la política, los han marginado y bueno, están en una situación complicada. Esa es una realidad evidente del sistema de partidos políticos. En este momento no existe una oposición ni legislativa ni política al MAS, estimado Sandro. No existe un líder que congregue en este momento, ¿no?, un frente amplio y con esto hacerle pues y competir en la presidencia al MAS. No existe un liderazgo de reivindicación nacional en la oposición, no hay, y no creo que en un año, porque en diciembre de 2024 o enero de 2025 se convocan a primarias todos los partidos políticos, no solamente el MAS. En un año crearán un líder que le haga frente al MAS. Creo que la única salida podría ser, estimado Sandro, la incursión de un candidato outsider en Bolivia que le haga frente al movimiento al socialismo. Y creo yo que el único en este momento que tiene ese perfil es el señor Marcelo Claure, ¿no?, un empresario exitoso, dueño de un equipo deportivo. La estrategia del outsider deportivo le ha servido a la Argentina. Macri, presidente de Boca, luego fue presidente de su país. En el caso colombiano, un outsider le peleó la presidencia al presidente Petro. Entonces puede ser un efecto interesante que en el país, a partir de esa incursión, pueda haber un candidato que le haga frente a la estructura del movimiento al socialismo. Si no aparece un outsider, si la oposición no logra estructurar un candidato de un frente único para evitar la pluralidad y dispersión del voto, que le pelee la presidencia al MAS, el MAS tiene el camino expedito hacia el 2025. ¿Y entre quiénes podría definirse? El presidente Evo Morales, presidente de su partido, y el presidente Lucho tendrá que buscarse un partido, ¿no? Y con la estructura estatal, él no cumple los 10 años de requisito del estatuto, no puede ir a las primarias del MAS, pero puede crear un partido político e ir justamente a la pugna eleccionaria el 2025 y competir a la presidencia. Entonces, hoy día, estimado Sandro, el país, la coyuntura mediática, política, nos congrega en debatir justamente el destino de un partido político que es el que tiene más probabilidades y posibilidades de replicar el poder el año 2025. Creo yo que es importante que pueda pluralizarse esa posibilidad
más partidos o más candidatos o uno que congregue y le dé una posibilidad de alternancia también a otra figura política, a otro partido para que tome el poder político y se defina de pronto otras políticas en un nuevo tiempo. De no ser así, creo yo que el camino también lo tiene expedito el señor Evo Morales por tener el partido político, ¿no? Además que es una figura emblemática. Y por supuesto, Sandro, coincido con lo que usted manifiesta. Las formas de gobernar tradicionales se han hecho siempre a partir de la estructura del Estado. 14 años lo ha hecho el expresidente Evo Morales en asistir a manifiestos y todo a partir de funcionarios públicos y el movimiento popular, por supuesto que sí. Hoy día va a ser lo mismo quien esté en la presidencia, no solamente el presidente Lucho, toda la cantidad de servidores públicos van a asistir a cualquier manifiesto político. Claro, es natural, están cuidando su trabajo, también tienen derecho a trabajar y a partir de allí a hacer política. Entonces también pueden hacer esto, por supuesto. Sin embargo, creo yo que el destino del país, estimado Sandro, no puede pues definirse entre pugnas de dos voluntades, entre caprichos de dos personas. Hay que tener una visión más amplia. Hoy día, ¿no?, en el que celebramos a un día de celebrar 41 años de la recuperación y reconquista de la democracia, el año 82, creo que estamos en el peor momento de inflexión en el que está en grave riesgo nuestra democracia, porque desde el poder político se instrumentaliza la justicia para anular a los otros poderes políticos. Eso es atentar a la democracia. Entonces, esperemos que no se dé y ojalá que esta pugna no derive en crisis política, porque cuando hay crisis política, estimado Sandro, sabemos cómo finaliza, sabemos cómo acaban crisis políticas en nuestro país. Bien, doctor, como siempre, muchísimas gracias por los conceptos, por el análisis. El tema de la judicialización de la política es muy importante. Tenemos que hacer un programa especial. Creo que ya nos ha abandonado. Ahí está. Le decía, doctor, lo vamos a invitar para otra oportunidad para el tema de la judicialización de la política para que podamos estar compartiendo. Muchísimas gracias, doctor. Honrado de participar en el programa, como siempre, estimado Sandro, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Israel Adrián Quino Romero, abogado constitucionalista.